Hola, muy buenas noches. Como siempre, qué gusto acompañarlo en nuestra mesa de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto poder informarles. Iniciamos con el detalle de las informaciones. El mensaje de Nayib Bukele difundido ayer en la conferencia de prensa de Rodrigo Chávez habla del continuismo del actual gobierno. Ante eso, los expertos consideran que la administración juega al filo del reglamento para evitar caer en una beligerancia política. Felicidades a su gobierno y a todo el pueblo costarricense por este gran paso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La felicitación de Bukele ocurrió en el marco del anuncio de instalación de escáneres en Punta Arenas y Limón. Pero más allá de ello, el mandatario salvadoreño habló de la continuidad del actual gobierno. Cuando un gobierno toma las riendas y pone el orden y la seguridad como prioridad, se puede lograr hasta lo imposible. Si la próxima administración le da continuidad a los proyectos de este gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir. Una Costa Rica más segura y más próspera. Ahí lo dijo, están los elementos, escáneres, la nueva cárcel y sobre todo lo que nos falta, un poder judicial firme. Unas horas después, la candidata presidencial del rodriguismo, Laura Fernández, publicó su agradecimiento a Bukele con un video en sus plataformas digitales de 2 minutos 18 segundos. Muchas gracias, señor presidente Nayib Bukele, por sus palabras y buenos deseos para nuestro país. Presidente Bukele, usted puede estar seguro de que en el gobierno de la continuidad que, con el apoyo de la mayoría de los costarricenses, lideraré a partir de mayo del 2026, la seguridad seguirá siendo una de las más altas prioridades. El artículo 19 de la Constitución Política dice: los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen. No pueden intervenir en los asuntos políticos del país y están sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la República, sin que puedan ocurrir a la vía diplomática, salvo lo que dispongan los convenios internacionales. Ciertamente, el verbo, ciertamente la narrativa, ciertamente el uso de ciertas palabras pareciera muy coincidentes con esa narrativa que viene ya construyendo la candidata del continuismo, doña Laura Fernández, que remata además con un video que ya hoy circula, donde le agradece al señor Bukele. Extra Noticias consultó al Tribunal Supremo de Elecciones si el mensaje de Bukele constituye alguna irregularidad. Respondieron que mientras no exista una denuncia al respecto, no pueden referirse al caso específico. Y seguimos en temas político-electorales porque la candidata presidencial del PAC, Claudia Dobles, presentó su fórmula de cara a las elecciones nacionales del próximo año. La aspirante a la primera vicepresidencia será Andrea Centeno, expresidente de Habdeba y quien cuenta con experiencia en inversión extranjera directa. Como candidato a la segunda vicepresidencia fue designado Luis Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería. Ambas candidaturas serán ratificadas este sábado en la Asamblea Nacional del partido. Bueno, el día de hoy realmente yo me siento muy complacida de poder presentar a mi lado a dos personas talentosas, comprometidas, dos personas muy decentes, dos personas que tienen un entendimiento claro porque han tenido experiencia en el sector privado, pero también un paso significativo en el sector público. Muy honrada y con mucha responsabilidad de acompañar un grupo de propuestas que están sobre la mesa, que atienden la inmediatez, esos elementos a los que tenemos que prestar atención hoy, pero que mantienen la luz larga de hacia dónde queremos construir Costa Rica. Bueno, para mí es un gran honor y me siento muy agradecido con doña Claudia el haber pensado en mí para esta designación. Creo que puedo ayudar en varios temas. Uno, obviamente, es el agro, donde yo me he desempeñado por 40 años. Por separados y volvemos. ¿Cómo aterrizar competitividad en temas como Y el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón, se pronunció en contra del proyecto de ley que pretende restringir la autonomía financiera de la Caja del Seguro Social. La propuesta precisamente de la diputada socialcristiana, es decir, del Partido Unidad Social Cristiana, del cual pertenece el expresidente Rafael Ángel Calderón,
genera polémica en medio de voces de apoyo y también de críticas. A través de un video publicado por el Frente Nacional por la Seguridad Social, el exmandatario Calderón Fournier se opuso al proyecto de ley que restaría autonomía financiera a la Caja de Seguro Social y que fue impulsado por la legisladora de la Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas. Esto no lo podemos permitir de ninguna manera. Se trata de debilitar a la institución bastión de ese Estado social de derecho. La Caja tendrá sus problemas. Estas se solucionan simple y sencillamente con una buena administración y con que el Estado cumpla sus obligaciones financieras. La iniciativa busca restringir la autonomía de la institución en el área financiera. La Caja debe rendir cuentas y ajustarse a la realidad económica nacional, tal y como lo hacen todas las demás instituciones del país. Como antecedente, el proyecto tuvo posiciones encontradas entre líderes del sector salud. Eso que no se tenga contabilidad de costos y sobre todo que no se tengan las especificidades de la inversión que se genera en la Caja para cada uno de los servicios, entre ellos procedimientos, entre otras cosas, deja mucho que desear sobre la gestión financiera y más allá es hasta cuándo la Caja se va a convertir en un canasto en donde uno le echa y le echa y le echa y al fin y al cabo nunca va a solventar las necesidades porque ellos no tienen una adecuada contabilidad. ¿Usted miente a quienes dicen que no se rinden las cuentas como otras instituciones? Por supuesto que sí, nosotros rendimos cuentas como cualquier otra institución autónoma. La proponente Daniela Rojas considera que la Caja es una institución vital, pero con serios problemas en la actualidad, como exceso de gasto, falta de inversión, lista de espera y aparentes casos de corrupción. El exministro de Transportes, Luis Amador, llegará al país en las próximas horas para este sábado ser ratificado como candidato presidencial del Partido Integración Nacional. Este será el último fin de semana para que las agrupaciones políticas ratifiquen sus candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y a diputaciones para los comicios del 1 de febrero próximo. Cabe recordar que será el miércoles de la próxima semana cuando el Tribunal Supremo de Elecciones convoque de manera oficial a las votaciones nacionales. El Partido Liberal Progresista tendrá que repetir la elección de diputados este fin de semana por una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones. La legisladora independiente Katia Cambronero denunció de manera formal al ministro de Comunicación Arnold Zamora, a quien vemos en imágenes en este momento, por lo que ella considera que fue un uso indebido de recursos. La denuncia se da por presuntas conductas irregulares que vulneran el marco legal y los principios de transparencia y respeto también institucional, al menos así lo define la legisladora, según se extrae de un comunicado enviado por el despacho de ella. También se señalan las supuestas amenazas contra funcionarios públicos y órganos del Poder Judicial, en especial hacia el fiscal general y el Poder Judicial. Otro aspecto que se menciona es la revelación de la identidad, es decir, el nombre completo del denunciante de un proceso penal. La ex primera dama de la República, Karen Olsen Beck, falleció hoy a los 95 años de edad, según confirmaron fuentes cercanas a Grupo Extra y a la fracción del Partido Liberación Nacional. Olsen fue esposa del expresidente de la República, José Figueres Ferrer, y madre del expresidente José María Figueres Olsen. Nació en Nueva York el 31 de enero de 1930, estudió arquitectura, fue licenciada en servicio social, máster en sociología y cursó estudios predoctorales. Tuvo 4 hijos: José María, quien fue presidente entre 1994 y 1998, Karen Cristiana Mariano, quien de Dios goce, y Kirsten Figueres Olsen. En el Grupo Extra nos solidarizamos con el dolor de los familiares de la ex primera dama, paz a sus restos y mucha resignación. Pasamos a temas del ámbito nacional. Una buena noticia: la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARECEP, aprobó rebajas en las tarifas de los autobuses que van desde los 5 hasta los 50 colones según la ruta. Dicha reducción es debido a la disminución del 4.3% en el precio del diésel del segundo semestre del año pasado y el primer semestre de 2025. ARECEP informó que de esta manera se aprobaron rebajas diferenciadas según la categoría de la empresa y también si la ruta tiene implementado el sistema de pago electrónico conocido como SIMPE-TP.
aplica para aquellas tarifas mayores a 500 colones. Las tarifas comenzarán a regir a partir del segundo día hábil posterior a la publicación en el diario oficial La Gaceta, lo cual se prevé que suceda en los primeros días del mes de octubre. En la nave de la UCR propone crear una autoridad única de transporte que tenga la capacidad de coordinar y regular el transporte público del país. La propuesta incluye también un plan general integral del transporte público que ordene las inversiones y las interacciones de diferentes canales de comunicación. La NAME UCR, en conjunto con autoridades de transporte público, efectuaron mesas de trabajo para identificar problemáticas estructurales del sistema de transporte público, así como formular propuestas para mejorarlo y modernizarlo, enfocado al usuario. Sentimos que hay una desconexión entre las entidades. Por ejemplo, ARECEP, MOB, CTP y los mismos operadores tal vez no están hablando el mismo idioma, porque también hay competencias que están traslapadas. Entonces, de ahí, del diagnóstico, sale la principal solución, que es generar una autoridad técnica de transporte, ¿verdad? Que sea la que defina todos los lineamientos y que además, una vez que se genere esa autoridad, que coordinen con las otras. Entre este megaproyecto se desea la autonomía técnica y capacidad de coordinación interinstitucional. El transporte público tiene que verse desde una perspectiva integral. Quiero decir con esto, tiene que ser rentable para el operador, tiene que atender las necesidades de los usuarios, tiene que tener una interconexión entre los diferentes modos de transporte, tren, buses, taxis, etcétera. Pero también tiene que tener una infraestructura suficiente y adecuada. O sea, todo el sistema tiene que ser diseñado. Así también el fortalecimiento de la participación ciudadana, la accesibilidad universal y la seguridad vial como ejes transversales del sistema. De acuerdo con los resultados del informe técnico que la NAME ejecutó, evidencian una crisis de estructura en el transporte público. Y sobre este mismo tema, según el ANAME, las autoridades no tienen una línea definida ni fija a seguir para regular el transporte público, por lo que urge la unificación en una sola mega institución. ¿Pero qué dicen los sectores sobre esta propuesta? Veamos. Estas mesas de trabajo sirvieron para darse cuenta de los ajustes a efectuar. Tiene que haber participación política. Ya es un tema político, no es un tema técnico. Ya necesitamos que los políticos se pongan de acuerdo y digan, vea, hay que tomar decisiones y decisiones fuertes a nivel de proyectos de ley, a nivel de ya leyes de la República, para que esto se resuelva de una vez por todas y perderle el miedo a la situación que se está presentando. El incremento de la seguridad vial y la confiabilidad de los recorridos es otro punto importante. Hay que revisarlo bien, hay que ponerle mucho cuidado al tema. Nosotros estamos trabajando un proyecto de ley que básicamente transforma un poco lo que es el sistema de transporte público, la ley de 1965, y hay que traerla al 2025. Y la idea es poder hacer algo que la ley de la reserva ahorita no faculta. ¿Cuál es lo que se llama por ahí el subsidio cruzado? ¿Qué es esto? Que tal vez las rutas más rentables sirvan para garantizar a las rutas con menos demanda o menos rentables una sostenibilidad mínima. El informe de la NAME establece que la transformación del transporte público constituye un proyecto irreemplazable que requiere la implementación de cambios en la estructura tales como la tecnología que permita dar información en tiempo real de rutas, tarifas y frecuencias. Conversar o hablar un poquito de tecnología limpias, tecnologías amigables por el ambiente, pero eso pasa mucho también de que la comunidad, una de esas comunidades, de las 115 comunidades que hoy no tengan servicio, les regresemos el bus. Probablemente para esos usuarios va a ser más importante llevarle el bus que ponerle un bus eléctrico. Entonces, son dos procesos interesantes que tienen que ir de la mano porque el sistema de transporte tiene que cambiar, tiene que modernizarse. Costa Rica es de los pocos países, quizás el único, que no tiene un subsidio para el transporte público, y esto hace que todos los costos de las tarifas, de la estructura de costos de las empresas se traslade a los usuarios, ¿verdad? Y ante un escenario donde la demanda cae o se estanca, las tarifas definitivamente tienden a aumentar, ¿verdad? Y también considerando una población adulta mayor que va en aumento, eso también incide, ¿verdad?, en el tema de las tarifas, ¿verdad? Estos son algunos de los puntos que se pretende mejorar a futuro.
Y justamente queremos ampliar sobre este tema, sobre esa necesidad tan importante de reestructurar el transporte público en nuestro país. Para eso hemos invitado a nuestra mesa de análisis a los funcionarios del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR, el LANAME, el ingeniero Jaime Allen de la Unidad de Seguridad Vial y Transporte y el ingeniero Rolando Castillo, quien es el director del LANAME también, a quienes les agradecemos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un placer. Buenas noches, un placer. Gracias a ambos. En primer lugar, nos gustaría conversar con ustedes acerca de los hallazgos más importantes de este informe, sobre todo una de las principales anotaciones que destacábamos también en la nota que hemos revisado anteriormente, y es que ustedes señalan la importancia de que exista un ente rector justamente para determinar esa hoja de ruta y la transformación que necesita el transporte público en el país. ¿Cómo visualizan ustedes y cuáles deberían ser los alcances que tenga esta organización en el país? Buenas noches. Tal vez voy a empezar ahí nada más mencionando que el diagnóstico se llevó a cabo en 3 mesas de trabajo donde participaron todos los actores y todos coincidían, o por lo menos la mayoría coincidían en que se necesita una rectoría del tema de transporte público que actualmente no se da porque está en diversas instituciones. Entonces, necesitamos centralizar las funciones de fiscalización, la de datos o diagnósticos de las encuestas de origen-destino, ¿verdad? De los viajes, y además de toda la gestión contractual, la tarifa, el tema de intermodalidad, todo esto debería estar en una sola institución. Actualmente está en instituciones separadas. Estamos hablando ARECEP, por ejemplo, en el tema de regulación de tarifas, por supuesto que el Consejo de Transporte Público. ¿Cuáles otras instituciones están vinculadas al tema de regulación, modernización y todo lo relacionado con el transporte público que para criterio de ustedes debería estar unificada en una sola institución? Sí, bueno, el CTP es una institución que, por ejemplo, data de una ley que estaba diseñada para el tema del control de taxis. Entonces, la ley del CTP no le da, digamos, todas las potestades que debería tener esta entidad. Entonces, tenemos ARECEP, CTP, por ahí también deberían estar los temas de los consejos o, bueno, ingeniería de tránsito con el tema de la vialidad, también debería estar ligada. Entonces, las municipalidades también, porque estamos en los territorios, ¿verdad? El MIVA, el Ministerio de Vivienda y el Instituto de Urbanismo también deberían estar ahí. Entonces, en realidad, lo que necesitamos es una ley que procure dar todas estas funciones centralizadas para que no tengan que estar, digamos, yendo a hablar con las otras instituciones, sino que esté todo en un solo lugar. Ahora sí, esta institución puede también gestionar con los municipios, con ARECEP, ¿verdad? Y con otras instituciones. Don Rolando, ¿qué tan importante ha sido lograr reunir a todas estas entidades que tienen que ver de una u otra forma con el transporte público en el país para llegar a esta hoja de ruta, ¿verdad? Que ustedes han puesto algunos puntos importantes, y cuál sería el paso a seguir ahora que se tienen como esa base y estos lineamientos? Sí, muchas gracias por la invitación. Sí quiero mencionar que este fue lo que estamos concluyendo en este informe, es producto de una conversación que hubieron varios actores. No es una decisión de la NAME en sí. Nosotros fungimos una función de articulador para tener presente a todos esos actores que tienen gran relevancia en el sistema del transporte público. Como ya lo mencionó don Jaime Allen, tenemos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tenemos al Consejo de Transporte Público, tenemos al ARECEP, tenemos al INCOFER, tenemos que meter a los trenes en este sistema. Tenemos a las municipalidades. Todas esas participaron en estas reuniones que datan desde el 2024,
3 reuniones y así como lo mencionaba Jaime, también tuvimos unas entrevistas con diferentes actores en donde llegamos a la conclusión de que esta autoridad es necesaria. Realmente el transporte público en Costa Rica ha entrado en una fase que lo podemos llamar una emergencia nacional. Y eso lo estuvimos mencionando hoy. Hay una problemática grande. La gente no recibe un servicio eh, apto. La gente está buscando más bien su carro privado para poder transportarse, porque el sistema más bien poco a poco va desapareciendo. Entonces, el otro día, la semana pasada, aparecieron noticias en los diferentes medios de comunicación donde se hablaba de que los autobuseros están dejando las rutas. Y por lo tanto, eso significa que la gente ya no viaja en el transporte público en los buses. Entonces, tenemos realmente, algo está pasando. No podemos seguir haciendo lo mismo año tras año esperando tener mejores resultados. Hay que hacer algo diferente. Y eso fue lo que conversamos hoy y fue una de las grandes conclusiones donde la necesidad de hacer cosas diferentes para obtener resultados que son aptos para la realidad nacional de hoy y no la de 1965, cuando es que aparece este reglamento que data y que está vigente el día de hoy y que no se ha actualizado después de unos 60 años. No vemos que el cambio se vaya a dar con la situación en que nos encontramos. Don Rolando. Entonces, sí necesitamos hacer un cambio importante, hacer ver las cosas de manera diferente. Precisamente dentro de ese cambio ustedes hablan de una hoja de ruta y también textualmente de una proyección temporal. Sé que nos llevaría mucho tiempo tratar de explicar la hoja de ruta completa, pero por lo menos en sus pasos iniciales, ¿por dónde, según la perspectiva de toda esta discusión que ustedes han tenido con todos los sectores, debería ir dirigida esta hoja de ruta para ver resultados diferentes? Bueno, muchas gracias por la pregunta y gracias a Rolando también por aclarar la metodología que utilizamos. La hoja de ruta justamente nace, ¿verdad? Es el resultado de este diagnóstico. Entonces, teniendo el diagnóstico, nosotros proponemos la hoja de ruta que puede ser factible si se dedican los recursos para esto. Entonces, como bien lo decía Rolando, nosotros, y fue algo que emergió de las mesas, tenemos que declarar una emergencia nacional porque el transporte público se está perdiendo y esto puede causar una espiral, ¿verdad? De donde la gente ya se baja del bus y se monta en el auto. Ok, dicho eso, en los primeros 6 meses, llamémosle corto plazo, lo que necesitamos es la aprobación o el diseño de la ley, ¿verdad? Diseñar esta ley que va a generar la autoridad, ¿verdad? Eso es el proyecto de ley. Se tiene que hacer un plan general de transporte público que bueno, se va a hacer con las instituciones que están actualmente. Se puede generar una comisión interinstitucional que lo diseñe y se hace ese plan. Se tiene que diseñar la tecnología, la arquitectura de la tecnología y se tiene que hacer un paquete normativo, que es lo que va a cambiar. En esos 6 meses se tiene que hacer un modelo tarifario, que es justamente lo que ahorita está presentando problemas, porque los problemas que vemos ahora es que no es dinámico, sino que se tarda mucho tiempo, y ahora lo mencionamos, con CTP y ARCEP se tarda mucho tiempo y no es rápido, no es ágil, ¿verdad? Entonces, eso se hace en los primeros 6 meses. En los segundos, digamos, 6 meses para el primer año, llamémoslo corto, mediano plazo, aprobamos el proyecto de la creación de la autoridad, hacemos la tecnología interoperable para pagar, ¿verdad? Que se puedan hacer transbordos sin tener que pagar de nuevo. Y también empezamos con la infraestructura preferencial de los buses, para tener buses rápidos. ¿Por qué es importante esto? Porque si los buses no van rápido, la gente no se va a bajar de los autos para montarse en los buses. Entonces nosotros necesitamos buses que tengan carriles exclusivos para que hayan a velocidades más altas, ¿verdad? Que no estén en la congestión. Eso es muy importante. Y tal vez nada más en lo que es el mediano y largo plazo, lo que hacemos es la coordinación entre las instituciones,
después de los 3 años ya se tiene un sistema que ya está consolidado, ¿verdad? Ya se generan experiencias y ya se puede electrificar la flota, ¿verdad? Esto es muy importante. En esos primeros 3 años es importante integrar el tren, ahora lo mencionaba Rolando, tenemos que integrar el tren al sistema porque actualmente no está integrado. Entonces, si usted se monta el tren y se monta en un bus, tiene que pagar. Eso se tiene que integrar. Y no solo para el pago, sino para la demanda, ¿verdad? Nosotros tenemos que ofrecer los sistemas masivos de transporte público integrados para cubrir la demanda actual. Tal vez lo dejo por ahí, pero esa es como la idea. Don Jaime, sí, nos llama mucho la atención y tal vez voy a puntualizar en algunas cosas que usted mencionó que nos gustaría también destacar, porque hemos hablado también incluso en los últimos días del tema de la electrificación y sabemos, como lo conversamos aquí justo también en esta mesa de análisis con los transportistas, que es un proceso progresivo, que es todo un sistema que incluso a nivel de tarifa tiene que haber una transformación. ¿Cómo visualizan ustedes que el país pueda ir avanzando para hacer esta transformación a una flota más limpia? Eso es una pregunta muy buena y les quiero detallar tal vez con un ejemplo. En Santiago de Chile, cuando ellos decidieron hacer ya la electrificación, y se los voy a decir así, ellos tuvieron que hacer eso porque ahí hay un problema de smog que no circula el aire. Entonces, ¿verdad? La combustión, los combustibles fósiles contaminan mucho. Entonces, tenían que pasarse a los buses eléctricos. Cuando toman la decisión, ellos buscan una alianza con un privado, que es un privado, se llama Enel, Enel está en Costa Rica también, pero no importa eso, lo importante es que se alían con un aliado que es Enel, que es un productor de electricidad, y ellos hacen digamos, consolidación donde dicen, esta empresa va a traer los buses eléctricos y los va a suplir a los operadores, ¿verdad? Entonces ellos lograron meter una gran flota, ¿verdad? Meter paquetes de hasta 500 buses en el primer batch, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, en Costa Rica, ustedes vieron que esta semana la empresa de La Uruca ya dijo, vamos con los buses eléctricos y todo eso. ¿Cómo hizo las alianzas? Ahí leí, no he leído bien la noticia, pero sé que lo hizo con la CNFL y con el ICE, ¿verdad? Entonces, esas son las instituciones, CNFL, ICE, pero tenemos que coordinar con la autoridad de transporte, ¿verdad? Porque no podemos estarnos esperando a que alguno de los operadores por ahí se le ocurra hacer el proyecto. Está bien, o sea, yo lo aplaudo y no quiero decir que esté mal, pero necesitamos ya hacerlo en toda la gama, ¿verdad? Entonces, para poder hacerlo en toda la gama, necesitamos esta autoridad que pueda planificar y aliarse ya para hacer paquetes grandes de compras de buses, porque se ocupan hacer compras masivas, ¿verdad? Entonces, esta empresa lo puede hacer porque es una empresa grande, pero hay otras empresas que todavía no son tan grandes. O sea, no sé si eso queda claro. Claro. Sí. Don Jaime, don Rolando, aquí volvemos al tema de la mega institución, por decirlo de alguna manera, como lo hemos llamado nosotros, que estas mesas de trabajo han tenido como conclusión a una solución que urge en nuestro país. Pero cuando hay incluso intereses políticos, cuando hay egos, porque hablamos acá de que entonces habría que sacar de la ARECEP a la Intendencia de Transportes, el Consejo de Transporte Público, integrar diferentes departamentos municipales. ¿Ustedes creen que ya, porque en el papel suena bastante interesante, pero ya una implementación de una institución así pueda realmente ser ejecutable en un país donde todos quieren estar al mando de las situaciones? Sí, muy buena pregunta. La verdad es que definitivamente esto es la conclusión a la que llegan los diferentes actores que participaron en estas mesas de trabajo. O sea, no es algo que nosotros tomamos la decisión y llegamos a ello, sino que esa es la conclusión. La conclusión es que necesitamos esa institución que coordine, que unifique todas las competencias que involucra un sistema de transporte público. Esto en el tema técnico y en donde nosotros somos expertos, donde hablamos de una sectorización del transporte, donde entran los diferentes medios de transporte. Eso
lo tenemos muy claro. Ya Jaime nos conversaba al respecto. El asunto de esto es que se está convirtiendo en un asunto político. Son los políticos los que hemos llegado a un punto en que los políticos tienen que ya empezar a tomar decisiones. Este país necesita personas en el gobierno que empiecen a tomar decisiones. Costa Rica no puede esperar más. Necesitamos resolver esta situación de una vez por todas y resolverla ya. Y por eso hemos estado hablando de que esto habría que decir que esto es una emergencia nacional, inclusive declararlo, para ver si recibe los fondos y recibe la seriedad con la que se debe tratar este tema. La falta de un transporte eficiente convierte a nuestro país en un país poco competitivo. Y entonces hoy, por ejemplo, en la conversación que tuvimos, definitivamente la conclusión fue esa. Nosotros ya llegamos al colapso. Un accidente en cualquier carretera de este país, específicamente las carreteras del gran área metropolitana, generan un caos vial de horas. Y eso ya no puede suceder. Entonces, ¿qué alternativas tiene la población para poder solventar esta situación? Justamente lo voy a interrumpir porque nos queda muy poco tiempo, pero tal vez en este último minuto me gustaría escuchar un comentario de ambos sobre algo que ustedes mencionaron, buses rápidos. Yo creo que eso es con lo que todos soñamos en este país, pero cuando vemos la calidad de infraestructura que tenemos, las presas que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos enfrentamos en este país, y la calidad incluso también de los autobuses, nos preguntamos si esto realmente puede ser posible en un corto plazo. Tal vez una última reflexión para quedarnos con ese mensaje de ustedes. Sí, definitivamente yo he asistido a mesas técnicas de este tema y la solución en Costa Rica pasa por tener un BRT, que son buses rápidos, ¿verdad? En otros países existe, en Colombia, Medellín, en Transmilenio, en Bogotá, en México, ha sido exitoso. Entonces, sí, lo que pasa es que tal vez nos imaginamos que no caben en este momento en las calles que tenemos, pero se tienen que hacer soluciones creativas que pueden ser por viaductos, ¿verdad? En segundo piso, así se han hecho en algunas ciudades, en México se ha hecho así. Entonces, sí, va a costar, pero es la solución más costo efectiva para el problema que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Otra solución, bueno, que no me lo preguntó en este momento, pero está el tren, que son ciertos corredores que pueden cubrir el tren, ¿verdad? Que son importantes, tren interurbano, ¿verdad? Que es Alajuela, Heredia, San José, Cartago, ¿verdad? Y que son volúmenes importantes. Entonces, hay que ser creativos. No podemos solo seguir generando carreteras para los carros porque no es eficiente, ¿verdad? No es eficiente hacerlo. Los buses y los trenes van a transportar más personas en un espacio inferior. Entonces, son las soluciones que tenemos que buscar. Gracias, don Jaime. Don Rolando, su reflexión final. Sí, el problema del transporte público no lo podemos concentrar únicamente en el gran área metropolitana, sino que también tenemos que hablar que hay un problema a nivel regional. O sea, la problemática es diferente. Allá hay menos congestión, pero no hay servicio. Inclusive se está usando medios de transporte privado para poder resolver tal la situación. Entonces, sí tenemos claro, y eso es algo que se conversó, de que también hay que arreglar no solamente la situación a nivel del área metropolitana, sino también regional. Yo soy muy positivo de que esto lo vamos a arreglar, pero hay que hablar fuerte y decirlo directamente, que ojalá los políticos nos estén escuchando. Necesitamos acciones, necesitamos decisiones y para solventar la problemática y hacer de Costa Rica un país competitivo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por su intervención y sin duda vamos a estar muy pendientes. Yo creo que es un tema que nos interesa muchísimo a todos y ya es un gran avance, como usted lo mencionaba, que de manera integral se esté abordando. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Continuamos ahora con otras informaciones. Una nueva tecnología permite analizar el cáncer a nivel celular, abriendo caminos para terapias más precisas y eficaces. Los detalles en nuestra sección de tecnología.
Nos vinimos para el Centro de Investigaciones en Cirugía y Cáncer, el CICICA de la UCR, donde vamos a conocer sobre la tecnología Single Cell, en qué consiste y cómo contribuye a la investigación sobre el cáncer. Eso lo vemos a continuación. Los pacientes con cáncer podrían beneficiarse en el futuro gracias a una tecnología que permite analizar el comportamiento de los tejidos tumorales a un nivel nunca antes visto. Mientras los métodos tradicionales observan el tejido como un todo, esta innovación ofrece una mirada individual de cada célula, cómo responde a las terapias, por qué algunos provocan metástasis y cuáles muestran mayor resistencia a los tratamientos. Básicamente la tecnología de Single Cell es una forma nueva de abordar, digamos, cuáles son las características de cada célula individual. Generalmente, en la mayoría de estudios, se ve todo el tejido como una expresión general. Lo que se quiere con la tecnología Single Cell es cada célula que forma los tejidos o cada célula que involucra, digamos, el proceso de cáncer, estudiar cuál es el comportamiento individual de cada célula. La herramienta abre una ventana para entender procesos que antes eran invisibles. Con ella es posible estudiar de manera precisa las interacciones celulares, generar hipótesis más sólidas y acercarse a nuevos caminos en el desarrollo de fármacos y terapias. La gran novedad de esta tecnología es que es en célula única. Y entonces, en vez de agarrar un montón de células y caracterizarlas en conjunto, agarramos un tejido y somos capaces de dividir cada célula, secuenciar el ARN de cada célula para saber qué funciones está haciendo dentro del tumor esa célula o dentro de cualquier tejido. Además de su aporte científico, la tecnología tiene un efecto multiplicador. Al haber sido instalada por primera vez en Centroamérica, se convirtió en un punto de referencia para la capacitación de especialistas de 13 países de Latinoamérica. Este esfuerzo no solo democratiza el acceso al conocimiento, sino que fortalece la creación de una red regional de investigación en salud. La secuenciación de ARN de células individuales es una tecnología bastante innovadora, tanto a nivel mundial como regional. De hecho, Costa Rica es uno de los primeros lugares en tener o haber adquirido un equipo para poder hacer esta secuenciación. De momento, digamos, es una tecnología que se aplica principalmente, digamos, a la investigación básica, a poder caracterizar los tumores, por ejemplo, es la aplicación que principalmente le estamos dando en el CICICA, poder caracterizar bien como esas subpoblaciones, esos pequeños grupos que hay de células que hay en un tumor. Aunque los resultados clínicos podrían materializarse en un horizonte de 5 a 10 años, los avances ya empiezan a influir en laboratorios internacionales, que utilizan los hallazgos para proponer nuevas hipótesis en el diseño de fármacos y tratamientos. A ver unas imágenes muy bonitas de verdad, porque tienen que ver con un operativo de rescate. Vean ustedes, un rescate poco común que mantuvo, eso sí, en acción al personal de la estación de bomberos de Santo Domingo, luego de que una danta de aproximadamente 400 kilos embarazada cayera dentro de un pozo de 4 metros de profundidad en San Isidro de Heredia, específicamente en calle Caricias. Y es que este hecho ocurrió hoy y requirió la coordinación de varios equipos, un médico veterinario justamente que sedó al animal para garantizar tanto su seguridad como la del personal de rescate. Y posteriormente los bomberos implementaron un sistema de cuerdas especializado que permitió la extracción de la danta sin causarle daño. ¿Se imagina esa extracción, Gaby? Levantar esos 400 kilos a esos metros de profundidad. Muy cargas, muy valientes estos funcionarios. Tras el rescate, la danta fue entregada al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, institución encargada de trasladar al animal a un sitio seguro donde pueda recuperarse y además tener a sus bebecitos, ¿verdad? Y posteriormente ser liberada en su hábitat natural. Ya en la Sedena se logra constatar el animal y un trabajo muy organizado y sincronizado se logra con médicos veterinarios sedar el animal. Después de esta acción, el mismo se logra extraer y se pone en un lugar seguro, donde debe ser evaluado por los médicos
y no se registra ningún tipo de afectación, lesión o fractura a la anta como tal. Además, se logra constatar que la misma está en un periodo de gestación. Luego de este análisis se traslada a un lugar seguro y para que ella continúe con su curso natural. La fuerza pública detuvo a 4 personas tras un incidente con armas de fuego en la urbanización Don Chu, en el centro de Upala, la frontera norte del país. Según la policía, hoy cerca de las 11 de la mañana se recibió una alerta sobre un enfrentamiento armado protagonizado por varias personas. Al llegar al sitio, los oficiales detectaron a 4 sospechosos que huían y también procedieron a su aprehensión. Entre los detenidos se encuentra una mujer de apellido Chavarría, nicaragüense, quien podría enfrentar cargos por resistencia, así como 3 costarricenses de apellidos Meléndez, Flores y Magaña, quienes serían procesados por agresión con arma de fuego, ya que durante la fuga dispararon contra los oficiales sin causarles lesiones. Uno de los sospechosos incluso mordió a un policía durante la aprehensión. En el operativo se decomisaron diversas evidencias como 58 proyectiles calibre 9 milímetros, un cargador largo y uno de caracol, 99 gramos de crack, 2 radios portátiles y un cargador de radio. De inmediato la policía acude al llamado de la alerta, logra ubicar un número de personas, alrededor de 3-4 personas. Uno de ellos, al observar la presencia policial, sale corriendo. La policía le da seguimiento y logra aprenderlo a él y a 3 personas más, entre ellos una femenina. Dentro de las cosas que se logran decomisar a estas personas, tenemos un cargador de 35 proyectiles y otro cargador estilo cilindro o tambor de alta capacidad. No ubicamos el arma de fuego. Es importante mencionar que también se logra el decomiso de aproximadamente 93 gramos de pasta de cocaína. El cartaginés pierde en su casa ante el Olimpia en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Todos los detalles después de la pausa. Todavía ya está a punto de terminar el juego entonces. Y aprovechamos además para desearle muchos éxitos a Mari. Ay, sí, que Mari. se nos va. Hoy, ¿cuándo? ¿Ya no viene más, Mari? No, ya hoy es mi último día. Regreso en un mes, un poquito más de un mes. Muchísimos éxitos en esa aventura por los Estados Unidos que sabemos será muy provechosa en el ámbito profesional y también, por supuesto, en el ámbito personal. Un mes. Un mes y son 5, un poquito más de 5 semanas. Es como un poquito menos de mes y medio. Pero sabemos que le va a ir súper bien, ¿verdad, Gaby? Muy merecido, además, y muchos éxitos, Mari. Muchas gracias, compañeros, de verdad. Bueno, así llegamos nosotros al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Volvemos mañana a las 6 de la tarde con nuestra edición estelar. Muy buenas noches, feliz descanso. Buenas noches.